¿Ya está la pantalla? Ujú. ¿Dónde está? Voy a poner. Ahí está. Acá lo puedes ver. eh, Aquí en el fondo. Eso es lo que está apuntando. no puedo verlo. Ahí Ah, está. ya, ahí se la activé. Ujú. Ya, Después lo ponen en presentación. acá. Ujú. Ahí. No, como para ir para allá. Ah, por aquí. Ahí. Así lo están viendo ellos. Ajá. Así. Ellos lo están viendo así. ¿O cómo lo ven Mm, ellos? ¿Ustedes cómo ven, chicos? ¿Una pantalla o ven dos? ¿Ven dos imágenes? Ok, dos imágenes. dos. Eh, Así. Entonces, acá ven la cabeza. Ahí. ¿Ahí ven una o dos? Así. Ah, Una Miss. ya, muchas gracias, chicos. Ahora sí empezamos, jóvenes. Espero que estén bien, jovencitos, con todos los ánimos. La verdad, aunque no estemos con ánimos, porque yo, así que le estaba comentando a la tutora, no iba a venir hoy día, porque ayer estuve mal. Para mí es una tragedia, porque yo dije, llego después de vacaciones, ¿no? Renovada en mi trabajo, ¿no? Pero no, ayer caí mal, al punto que terminé en el hospital, me desvanecí, todo el día en cama, con escalofrío, fiebre, pero todo el día dormí, me sirvió, porque a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, me desperté un poco mejor, como un milagro. Y dije, ya no, voy a llamar a mi PPT rapidito, mañana no agarro tiza por nada del mundo y me voy a trabajar para no fallarle a mis alumnos, porque a veces uno falta por mejoría, ¿no? Mi papá me dijo, ¿no estás en cama? ¿Cómo? Y todo el mundo me está dando la atención. Pero yo sé que después se nos complica recuperar las clases. Así que aquí estamos con la mejor de la actitud, pese a que no estamos necesariamente tan bien, ¿no? Y vamos, empezamos. Mira, la semana pasada, bueno, antepasada, porque la semana pasada has estado. Sí, Melanie, yo lo sé, en verdad que yo lo sé, pero como yo ya me sentí un poquito mejor, como te digo, a la 1 es como que resucité, después de haber descansado todo el día, entonces como que ya me sentí un poquito mejor. Muchas gracias, Melanie. Decía pues, em, gracias, Ariana, gracias a ustedes también por estar presentes aquí. Em, la semana pasada vimos el romanticismo, ¿te acuerdas? ¿En qué contexto? A ver, dijimos, el contexto del romanticismo fue caos o fue estabilidad. A ver, ¿qué me dicen? El romanticismo peruano, ¿fue caos o fue estabilidad? Ya, vamos a poner por acá la pizarrita, pizarra, a ver, ahí está. El contexto del costumbrismo. Tal vez están confundiendo con el costumbrismo, ¿no? En el costumbrismo, ¿ya? Sí fue una época de caos, ¿ya? Pero el romanticismo se desarrolló en una época de cierta estabilidad económica y política. Recordemos que se desarrolla en el contexto de prosperidad falaz, ¿se acuerdan? Muy bien, prosperidad falaz. Por lo tanto, la literatura de ese momento estaba acorde a la situación. La literatura romántica, acuérdate, tradiciones peruanas, es una obra básicamente eh, eh, anecdótica. ¿Hay crítica? Sí hay crítica, pero es una crítica muy risueña, muy sutil, ¿no? No es una crítica acusadora que denuncia con firmeza los males de la sociedad, ¿no? Eso se ve recién en el realismo que nos toca ver hoy día, ¿de acuerdo? El realismo peruano y que se desarrolla en el contexto de posguerra con Chile y por ende, por ser un contexto de posguerra, una guerra que perdimos, es una época de crisis. La literatura también tiene otros tintes aquí, ¿ya? Una literatura que se va a preocupar por la situación del país. ¿Ya? Estas corrientes son las que se trabajan en todo el siglo, vamos a ponerlo por acá,
el siglo XIX. Literatura peruana del siglo XIX. ¿Ya? La primera etapa, costumbrismo, la primera corriente, una época de desorden y de inestabilidad militar, política. En la segunda etapa, desde el 40 hasta el 70 aproximadamente, el romanticismo, una época de estabilidad, una literatura bastante superficial, anecdótica, ¿ya? Y ahora vemos la parte final, la etapa de posguerra con Chile. O sea, estamos hablando de las últimas décadas, la década del 80, 1880, 1890, hasta 1910 aproximadamente, que dura la última etapa del siglo XIX, ¿no? El realismo peruano. Bueno, entonces, como estamos en una época de crisis, la literatura va a mostrar esa crisis, ¿de acuerdo? El realismo peruano es un movimiento literario que se desarrolla de manera tardía. ¿Por qué dice de manera tardía? A ver, chicos, ¿cuándo surge el realismo en sí? ¿En dónde y cuándo? A ver, ¿dónde y cuándo surge el realismo en sí? El realismo, a ver, ¿quién se acuerda? Surge en Francia a mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando de 1850 en adelante aproximadamente. Pero en el país llegó de manera tardía también, después de la guerra con Chile. Y con el contexto en el que nos encontrábamos de crisis, lo que hace este movimiento es describir el entorno en el que se encuentra nuestro país, ¿no? Nuestra realidad, analiza los hechos de nuestra realidad. A ver, ustedes de historia saben más que yo. ¿Cómo se llama ese tratado donde se establece todo lo que va a ocurrir con esta guerra con Chile? El final de la guerra con Chile, ¿cómo se llama esa, ese tratado, señores? A ver, el tratado con el que se cierra la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Nada. El tratado de Ancón. Ah, ya me están llegando los mensajes. Claro, en este tratado se establece que Perú se queda con una gran deuda contra los chilenos, a favor de los chilenos, ya se establece que nuestros territorios van a ser cedidos ante Chile. Estamos hablando de qué territorios: Tacna, Arica, que van a ser luego eh, van a ser consultados mediante un plebiscito, pero en su momento quedaron en poder de Chile. Tarapacá, Iquique, todo a manos de Chile, definitivamente, ¿de acuerdo? Teníamos una biblioteca quemada, incluso las mismas causas de la guerra, ¿no? En sí, el problema era entre Chile y Bolivia, ¿no? Por un impuesto que quería cobrar, pues, el presidente boliviano y las empresas que trabajaban para el gobierno de Chile intervino y, bueno, una pelea entre ellos y nosotros intervinimos por un tratado de mutua defensa, que era un tratado secreto supuestamente, pero todo el mundo lo conocía, y que eso nos hizo participar de esta guerra, ¿no? Una guerra no, eh, que no, Perú-Boliviana, así es, Ibe. Una guerra que no había cómo ganarla, ¿ya? No había cómo ganarla en principio, porque no había, no había gente preparada, ¿de acuerdo? No había políticos que estén a la altura del siglo, gente profesional que sepa hacer lo que estaba haciendo, preparada para los puestos a los que fueron asignados. Primer punto. Segundo punto, no éramos una nación unida con un concepto propio de lo que es una patria, ¿de acuerdo? Y lo dice González Prada, ¿no? Mientras que todos los militares chilenos gritaban fuertemente el nombre de Chile en sus labios, en el Perú, los indios, por ejemplo,
Solo repetían Taita, Taita Cáceres, Taita Cáceres, el nombre de un militar, porque ni siquiera comprendían lo que era el concepto de patria, señores. Porque tú sabes en dónde se enseña el concepto de patria. A ver, ¿dónde se enseña el patriotismo? A ponerte la escarapela, ¿m? A salir a marchar. Justo estamos viviendo en este contexto de patriotismo, ¿verdad? Ayer, 28, 29, los desfiles, las banderitas, eso se enseña en el colegio. Muy bien. Y esos indios que no iban a escuelas, que iban a entender el concepto de patria y fueron a pelear no por un país, sino por un militar, sin entender ese concepto. Por ende, no podíamos vencer, ¿no? No podíamos ser un gran enemigo para Chile. Y otro tema, el factor económico. La guerra, en la época del guano, disculpen chicos, la época del guano dejó, nos dejó en una tremenda crisis, lo cual impidió que nosotros pudiéramos comprar armamentos como para poder enfrentar a la guerra. Entonces no había cómo ganar esa guerra. Por lo tanto, lo que va a ser después de la crisis, de una época de desastre nacional y de reconstrucción también, es que estos autores no sean ajenos a esta problemática. Los autores van a nutrir sus obras de esta problemática del país, de esta crisis. Por eso, una de las características de una obra realista es que va a hablar de la realidad, es que va a causar una preocupación por la situación del país, una situación de postración, ¿no? Y obviamente su propuesta es esa, ¿no? Renovar, renovar todo, un llamado a la juventud. La juventud, ahí está la esperanza de cambio. Radicalismo político y social. Sus obras, la literatura, está para orientar, ¿ya? Hay un propósito moral. Las obras deben transmitir ideas. La novela, dice Corina Mato de Turner, sirve para exponer los defectos, pero también para exaltar las virtudes. Los defectos para corregirlos, por supuesto, y las virtudes para alabarlas, para continuarlas, ¿no? Y ni qué decir de las ideas que transmite González Prada en sus ensayos, donde denuncia de manera directa, incluso un poco agresivo, por eso se dice acá nacionalismo agresivo, a los verdaderos culpables de esta situación de crisis en la que nos encontramos. González Prada dice, oye, nuestros antepasados se bebieron el vino generoso y nos dejaron las heces, ¿ya? Nos dejaron lo peor. Claro, es un positivista. Entonces, él nos da nos utiliza un lenguaje bastante duro, cruel, ¿no? De dejarnos las heces, o sea, dejarnos lo peor acá a nosotros. O de repente, decir, cuando querramos reconstruir el Perú, por favor, no contemos con los troncos añosos, esos árboles viejos. No, eso ya dieron sus aromas deleterios, o sea, venenosos, sus frutas amargas. Eso ya no. Para reconstruir el país, contemos con los jóvenes, ¿ya? Jóvenes a la obra, viejos a la tumba, ¿ya? Como diciendo, viejos muéranse, ¿ya? Lárguense. Es un poquito agresivo, si te das cuenta, ¿no? Entonces, las obras tienen ese propósito moral, político, social. Rechazo del tono íntimo, ¿ya? Acá los autores no van a hacer gala de su sentimentalismo, de sus emociones personales, ¿no? De sus, no sé, sus problemas amorosos. Aquí van a hablar de manera objetiva sobre el entorno. Si bien es cierto, hay cierto apasionamiento, ¿ya? Por ejemplo, González Prada, su texto que nos pide el examen de admisión, se llama Discurso en el Politeama y abundan las metáforas. Y tú sabes que un lenguaje metafórico se inclina hacia lo poético, hacia lo lírico, ¿no? Vemos por esa parte un poco de lirismo, pero no es tan así porque no llega a ser sentimental. Utiliza las metáforas, pero para ser crudo en sus denuncias que hace, ¿de acuerdo? Y igualmente, cuando veamos a Glorinda Mato de Turner, vamos a ver su intención realista, o sea, de describir objetivamente la realidad del entorno, pero también vamos a ver algunos rezagos románticos.
hay ciertas descripciones un poco idealizadas, tanto del ambiente como de los personajes que describe él. O sea, hay algo de romanticismo todavía en esta autora. Sin embargo, lo que destaca, lo que prevalece, es la intención objetiva de retratar los problemas que surgen en el entorno. Otro punto de los realistas, señores, proponen la reivindicación del indio, ¿ya? Digo proponen. Su propósito es reivindicarlo, sí, pero a la larga nos damos cuenta que no lo reivindican mucho, ¿ya? Y eso vamos a ponerlo por acá. A ver. Mira, esta es la literatura del siglo XIX. Luego, la próxima semana, veremos la literatura del siglo XX. Y en esta literatura encontramos un movimiento llamado indigenismo. ¿Ya? También se desarrolla el vanguardismo de manera paralela. ¿Ya? Ambos se desarrollan a los inicios del siglo XX, 1920. ¿Ya? Aquí aparecen los indigenistas, el indigenismo ortodoxo. Más bien, le dan un enfoque al indio desprotegido, por eso es muy maternalista, claro, paternalista, maternalista. Pero, ¿por qué si ellos hablan del indio no son propiamente indigenistas como si se desarrolla en el siglo XX? Porque justamente no conocen al indio, ¿de acuerdo? Lo conocen sí, pero no conocen de cerca su cultura. Es como que yo pretenda hablar de ti sin conocerte. O como ocurre, por ejemplo, que la gente de afuera, la que no está inserta en este mundo académico de preparación para postular a una universidad nacional, muchas veces critica, ¿no? Ah, este alumno lleva dos años preparándose, ¿no? Uy, sí, es un flojo, no ha estudiado un gallo. Entonces, recién en el segundo año se pone las pilas, la gente pierde el tiempo. Claro, desde afuera puede parecer muchas cosas. Desde afuera puede pensarse que el alumno que se prepara 2 años es un flojo que ha perdido el tiempo, ¿no? Pero lo que estamos adentro, sabemos lo difícil que es tomar una vacante con tanta competencia y además con tantos cursos que hay que aprender. Ustedes llevan 18, 19 cursos. Pero la única manera de que esto quede, ya lo dijimos en varias ocasiones, es repetición, repetición, práctica, práctica, práctica. Entonces, eso toma tiempo, pues, ¿no? Mientras yo más practique, más voy a saber. Por eso requiero tiempo, es lógico. Lo que estamos dentro sabemos que un promedio de preparación dura 2 años. Incluso depende de la carrera, puede ser incluso hasta 3. Pero los que están afuera podrían decir, ah, esa gente vaga, ¿no? Claro, porque no conocen desde adentro la dificultad que implica la preparación para una universidad estatal. Solo los que estamos adentro podemos comprenderlo. Ah, ya, igualito ellos. Ellos ven la problemática del indio, pero no conocen al indio desde adentro. Por eso su mirada es una mirada parcial, paternalista, como lo dice por acá la compañera. Fíjate qué dice González Prada de los indios. Dice González Prada que desde hace 300 años, se entiende desde la época de que llegan los españoles, siglo XVI, hasta ahora siglo XIX, 300 años, que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización. Mira lo que estoy diciendo González Prada, alumno. El indio, esa es la capa esa es la civilización, ¿ya? El indio está rastreando en las capas inferiores de la civilización. Quiere decir que el indio no está civilizado. El indio no está educado, es un salvajito. Dice, tiene los vicios del bárbaro, pero no tiene las virtudes del extranjero. Tiene todo lo malo el indio. Enseñarle siquiera a leer y escribir, y veremos en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. Con esto quiere decir que para González Prada, la educación que tiene el indio, su cultura, sus valores, tal como él está creciendo, desarrollándose, no es válido. Para González Prada,
el indio tiene que recibir una educación occidental, la educación que él ha recibido. Entonces, considera él que la educación que a él le ha permitido ser libre, ser autónomo, desarrollarse plenamente, es la misma educación que debe recibir el indio para que él pueda ser libre, autónomo, ¿no? Pero luego, cuando hablamos nosotros de el indigenismo, cuando hablemos nosotros de este indigenismo que se desarrolla en el siglo XX, nos vamos a dar cuenta que no es tan así como dice González Prada, que los indios sí pueden crecer, ser felices, ser plenos, desarrollarse tranquilamente con su propia educación, con sus propias costumbres, valores, creencias, y que no necesariamente necesitan la educación occidental para desarrollarse plenamente. Que en sí el problema del indio no radica en su propia cultura, sino cuando viene gente de afuera e intenta, ¿no?, arrebatarle los derechos que tiene el indio de crecer plenamente. El problema del indio no es en sí su propia cultura, sino la gente de afuera que se aprovecha y se vale de la justicia que está al servicio de los gamonales, que está al servicio de la gente de poder y no para defender al indio. Entonces, lo que nos dice González Prada es cierto, la situación del indio es triste, es lamentable, pero las soluciones que proponen no necesariamente han de ser las correctas, ¿no? O creer que el indio es un salvaje o no está civilizado, no tiene valores, eso no es tan cierto. Vamos a ver que el indio sí tiene valores, lo veremos más adelante, pero él hace un intento de defenderlo. ¿Y por qué? ¿Por qué siendo él un aristócrata? Porque es un aristócrata, viene de familia noble. González Plata no se ha educado en Perú, González Plata se ha educado en Chile, en un colegio inglés, donde aprendió mucho de la ciencia, la influencia del positivismo lo tiene en su formación. ¿Por qué siendo un aristócrata se pone del lado del indio? Porque él, al momento de analizar la realidad, se da cuenta de algo. La mayoría de peruanos no son los criollos, los costeños, los que están en Lima. La mayoría de peruanos se concentra en la sierra, señorita. Y como un país cuya mayoría se encuentra en la sierra en situación de abandono por parte del Estado, de explotación por parte del Estado, sin libertad por parte del Estado, como un país donde la mayoría de sus peruanos, donde sus integrantes se encuentran en esa situación, ¿cómo un país puede sobresalir? ¿Cómo un país puede destacar, avanzar, progresar cuando la mayoría de sus integrantes carece de educación? La preocupación parte en su análisis de realidad a entender que los indios no son una minoría, son una mayoría. Un país con una mayoría empobrecida no puede salir adelante. Por eso su preocupación. Y quien sigue estas ideas es Corinna Mato de Turno. Ella también se preocupa por el indio, también es una precursora del indigenismo porque nos muestra su preocupación. Pero ¿cómo nos muestra su indio? A ver, ¿cómo son los indios de Avecinido? ¿Cómo son los indios de Avecinido, jóvenes? Son indios sumisos, incapaces de defenderse por ellos mismos, necesitan la ayuda del otro para poder salir adelante. A ver, yo le pregunto a ustedes, eh, a ver, imaginemos Ivette, tienes un rollo ahí con Estrella, un problema, ¿ya? ¿Qué harías, Ivette? Primero intentarías tú conversar con Estrella y solucionar tu problema con ella, o buscarías la ayuda de Melanie, ¿ya? Que Melanie te defienda, por favor, Melanie, habla con Estrella, le dirías. Ahorita vamos a hablar de eso. Ayuda de Melanie, defienda. Y Beth dice, le pido ayuda a Melanie. Bueno, está bien. Pero usualmente, mecha, dice. Usualmente lo que hacemos las personas es defender a nosotros mismos, ¿no? Tener la capacidad de poder enfrentarnos a quien nos ataca, ¿no? Y poder hablar y dialogar, ¿no? Difícilmente alguien más, oye, ayúdame tú, pues, ¿no? Al contrario, la persona dice, no, que yo no necesito defensas, ¿ah? Yo mismo soy, por si acaso, ¿no? También ya el otro extremo, ¿no? Ya, pero entonces acá en la novela, salvo como Chapulín Colorado, pues. Entonces en esta novela lo que se ve es que son niños desprotegidos y que buscan el amparo de otras personas, que son igual de parejas jóvenes como ellos,
pero que ellos sí tienen la posibilidad de defenderlos, mientras que los indios están completamente en la orfandad. Ahora, la pregunta es, ¿así son los indios? ¿Realmente los indios que nos presenta Clorinda Mato de Turner representa a esa gran cantidad de personas que viven allá? No. Nos vamos a dar cuenta después que los indios no son exactamente sumisos como nos lo pinta González Prado, Clorinda Mato de Turner, incapaz de hacer daño, indefensos. No necesariamente así son todos. Puede que sea un grupo, pero una minoría, ¿no? Una parte, una mirada parcial. Hay todo tipo de gente en la sierra. Eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Más adelante. Entonces, se proponen reivindicar al indio, aunque no necesariamente nos muestran la verdadera imagen del indio, ¿no? Por eso ellos son la actitud paternalista, como dicen ustedes, ¿no? Sienten que el indio debe ser protegido. Lo mismo que tu padre ve en ti, ¿no? Tu padre dice, no, tengo que despertar a mi hijo Yarko. Si no lo despierto, él solito no se va a la academia o no entra a clase. Tengo que darle desayuno, porque no le doy desayuno, él solito no va a poder tomar desayuno. Tengo que pagar a la academia, porque si yo no le pago a la academia, ¿quién le va a pagar la academia? Él solito no se lo va a pagar. ¿Ya? ¿Por qué me gusta? Es eso, puede ser tú, puede ser otro, no hay problema, ¿no? Entonces, la idea es que lo mismo que ve el padre en ti, una persona que necesita apoyo para que pueda crecer, es lo mismo que hace Clorinda Mato de Turner y González Prada. Ven en el indio un ser que necesita ser apoyado, que necesita ser educado para que pueda cambiar su situación lamentable en la que se encuentra. Acá dicen, rechaza el tono intimista. Eso es lo que le decía hace un momento. Estos autores no van a expresar su sentimentalismo. Me refiero a su plano amoroso, su lado sentimental, ¿no? Problemas, no sé, emocionales, ¿no? Se van a basar en la realidad, en los problemas sociales, ¿de acuerdo? Por eso rechaza el tono íntimo, o sea, hablar de sus penas, de sus amores, de su tristeza, de que lo han dejado, cosas así. No, se opta por hablar de los problemas de la realidad, del presente, por eso va de la mano con esto. Censura el pasado. Los románticos, en cambio, exaltan el pasado, ¿sí o no? La semana pasada hemos visto tradiciones peruanas y lo que hacen los románticos en esas tradiciones, por ejemplo, es exaltar lo que pasó antes, en la colonia, en la etapa prehispánica. Ellos no. Los realistas censuran el pasado y prefieren exaltar el futuro. Prefieren temas del presente, contemporáneo, con miras a mejoras en el futuro. ¿De acuerdo? Influencia del positivismo. A ver, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos la influencia del positivismo? A ver, ¿cómo explicamos? A ver, ¿qué entendemos primero por positivismo, jóvenes? ¿Saben? Una idea, el progreso en la educación y en la ciencia, el progreso científico, describe la realidad tal y como es, para progresar en de la ciencia, así es. El positivismo es que no hay nada, o la filosofía del positivismo postula la idea, en todo caso, de que no hay nada que no sea comprobado científicamente. No hay verdad que no va a ser verdad si no ha sido antes comprobada científicamente. Por ende, estos autores van a explicar todo desde la ciencia. Así como González Prada explica que el indio necesita educación, ¿no? Necesita ciencia, ciencia positiva, la ciencia que va a ayudar a suavizar la tiranía de la naturaleza, lo dice González Prada. Y también lo dice Clorinda Mato de Turner. Ella dice, ¿sabes por qué el indio es sumiso en la novela? ¿Ha definido? ¿Por qué el indio es indefenso? Ay, ñaña, ayúdame, por favor. ¿Por qué no puede defenderse por sí mismo? Por su alimentación. Clorinda Mato de Turner dice que el indio come como comen sus caballos, como comen las vacas, se alimenta de hierbas, de mote, de papa.
rara vez come carne y la carne es un alimento necesario para poder hacer las conexiones cerebrales, neuronales, el desarrollo cerebral pleno. Necesita comer de otra manera el indio. Entonces, por eso es que el indio no tiene esa capacidad no cognitiva como para poder defenderse y levantarse. Mira la explicación, una explicación científica, ¿no? Claro, el que lee sabe, el que no lee dirá, bueno, el pobre es pobre porque quiere, pero los que han leído la raíz de la pobreza, entiende que muchos de los factores de la pobreza tienen que ver con la inteligencia de la persona. Sí, porque tú vas a ver, hay dos pobres. Uno se convirtió en el rey de la papa, salió adelante, otro porque se quedó como pobre. Mucho tiene que ver con la inteligencia que tiene uno de ellos. Y la inteligencia mucho tiene que ver con la alimentación también, de la cual tú no eres responsable de cómo te hayan alimentado cuando eras niño. Entonces, si estás en la pobreza y no te alimentas bien, probablemente vas a tener problemas educativos también. Entonces, ella explica, es una explicación científica acerca de eso. Entonces, sí se nota la influencia del positivismo en ambos autores, ¿de acuerdo? Apelando a la ciencia para explicar la raíz de los problemas, especialmente del indio. Participación activa de la mujer. Ahí está, señorita. Acá aparecen las verdaderas feministas, ¿ya? Pero no las feministas que quieren, esas que quieren desaparecer a los hombres, o el otro extremo, ¿no? Que son más empoderadas porque tienen más hombres a sus pies. Entonces, una para el gusto, otro para el gato, otro por si acaso, soy empoderada, ¿no? O de repente esas que se toman fotos así, ¿no? Mostrando ahí sus, ¿no? sus atributos, ¿no? Y dicen nunca gata, siempre leona, no sé cómo hablan ahí sus mensajes, empoderamiento, ¿no? Femenino. No exactamente es ese empoderamiento que se busca en esta época, ¿no? Las feministas, Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fani, Mercedes Cabello de Carbonera en el Perú y otras representantes del extranjero, como en Argentina, por ejemplo, había una muchacha llamada Juana Gorriti, también era una argentina feminista, ¿no? Entonces ellas buscaron un espacio en la literatura también, espacio que era casi siempre asignado para los hombres, ¿de acuerdo? Ellas buscaron un cambio también, participación de la mujer. Destaca el ensayo de la novela, claro, porque como es una obra realista, las obras realistas buscan la objetividad y la novela se presta para la objetividad y el ensayo también, ¿no? Entonces acá no vamos a ver mucho poesía, por ejemplo. No vamos a ver poesía. Bien, hablemos de González Prada. Ya dijimos, es un positivista desde su colegio, ¿ya? Su colegio chileno en Valparaíso, un colegio inglés. Ahí aprendió todo lo que es la ciencia, aprendió biología, aprendió todo, toda su formación científica está en este colegio. Y después también. O sea que los lunes, en vez de que como en tu colegio, te dicen, a ver, persígnate, recemos un ratito, ¿no? Aunque ahora, aunque ahora somos un país laico, así que no creo que haya eso, pero en mi época sí lo había. Permítame un segundo, por favor. En mi época sí lo había, disculpen chicos. ¿Ya? Pero él no recibía formación religiosa, ¿ya? Él no, a él le llenaron la cabeza de ciencia, esa es la solución, la ciencia, la ciencia. Por eso él es un ateo, ¿ya? Él no está a favor de la religión, o bien dice, ¿sabes qué? Abandonó, no hay colegios laicos, todos, no, bueno, pero es libre. Hoy en día, si tú no quieres participar del curso de religión, puedes pasártela, no hay problema, ¿no? Que me parece lo más respetuoso, ¿no? Más respetuoso. Quienes quieran seguir la religión católica, perfecto. Los que no, pues son libres de no elegir y de otra religión, ¿no? Bueno, pero antes era obligatorio. Entonces, bueno, él dice, no, abandonemos eso, abandonemos ese tipo de formación, la fe en cuestiones sobrehumanas, ¿no? Nosotros tenemos que dar solución a los problemas, nosotros mismos, tenemos nuestro cerebro, la fuerza de nuestros brazos, ya, él se aleja de la fe. ¿De acuerdo? Porque para González Prada, la religión no ha sido más que un recurso para someter a la gente, a los indios especialmente, ¿de acuerdo? Para imponer el miedo. Tenemos una pausa, ¿ya? Y retornamos. ¿De chicos? Una pausa de 20 minutos. El opio del pueblo, así es. Y a ver, volvemos a las 10:51, ¿sí? Nos vemos, chicos.
Ya, chicos, continuamos. ¿Están ahí? Digan presente, por favor. ¿Todos ahí? Ya, muy bien. Leslie, Natalia, Asensio, Ortiz, Leslie, Melanie. Bien, muchas gracias, chicos. Bueno, entonces, estábamos hablando de González Prada, que muestra su actitud antichilena, antihispana, está en contra de España o de la herencia que nos dejó España. Y justo una manera de evidenciar su antihispanismo es que él busca nuevos caminos para la literatura peruana, que no tengan necesariamente que seguir a España. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, cuando estuvimos hablando de la literatura costumbrista y romántica, ambas, tanto el costumbrismo, a pesar de que es una corriente republicana, hicimos hincapié, sigue modelos de España. Igual el romanticismo, los románticos peruanos imitaron a románticos españoles. Recién en el realismo vemos una... Disculpe, chicos. Vemos un ánimo de buscar caminos de la literatura, pero ya no en España, sino en Francia, en Alemania. ¿Ya? Entonces, él está en contra de ello. Es revanchista porque quiere recuperar territorios, quiere vencer al enemigo, ¿no? Quiere un cambio. Anarquista. ¿Ustedes en literatura ya vieron anarquismo, jóvenes? En filosofía, perdón. Filosofía, pues, ¿no? O historia. En filosofía creo que es, ¿no? ¿Han visto la ideología del anarquismo? ¿En qué consiste el anarquismo? ¿Han llevado o no? Ya, ¿en qué consiste el anarquismo, jóvenes? A ver, ¿en qué consiste el anarquismo? En que no tengamos un, una autoridad única, ¿no? En que podemos vivir sin un gobierno, con ausencia de gobierno, muy bien. Entonces, esta ideología política del anarquismo, uno de los primeros que quiere proponerlo en el Perú, es González Prada. ¿De acuerdo? Y perdóname, chicos, disculpen, chicos. Ese es el autocorrector. Lo que pasa es que, ¿cómo vamos a... Espérate, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A aceptar. Voy para acá, acá. Es así, el nombre en sí es así, por favor. Yo he puesto mi apellido acá. No te digo que eso lo he hecho recién en la madrugada, chicos. Disculpen, estaba así a la volada porque mi apellido sí es con S, ¿no? González Prada es con Z, con tilde, por ser palabra grave. Ahora sí, podemos continuar. Ya, el sueño, joven, el sueño. Ya, entonces, González Prada, decíamos, pues, es un... ah, ¿están viendo la pantalla? Perdón, chicos, creo que no estoy viendo la pantalla. Me están viendo a mí, tío. Ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Me está viendo la pantalla, ¿verdad? Ya. Ah, entonces, González Prada es un anarquista y bastante radical. Un crítico racionalista que ataca la indolencia, la corrupción y la falsedad en la política. Es bastante acusador, ¿no? Cómo los políticos son indolentes ante las verdaderas necesidades del pueblo, ante la situación del indio, ¿no? No les duele, pareciera que no sintieran, ¿no? Cuánta corrupción, cuánta búsqueda de beneficio personal, que todos buscamos eso, ¿no? Siempre buscamos un beneficio personal, pero cuánta angurria también por parte del Estado, ¿no? González Prada desarrolló varios géneros, ¿ya? El ensayo, la lírica, incluso el teatro, aunque claro, en nuestro examen nos vamos a enfocar en la parte de sus ensayos, no en su poesía, tampoco en su teatro. Y es precursor de dos movimientos, mira,
precursor del modernismo y precursor del indigenismo. ¿Por qué del modernismo? A ver, ¿quién se acuerda del modernismo? A ver, representante del modernismo, a ver, una idea, aunque sea. Representante del modernismo, jóvenes. Modernismo, 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 por favor, chicos, a ver. Representante del modernismo. Representante del modernismo, jóvenes. Rubén Darío, ¿se acuerdan de Rubén Darío? Con su obra llamada Azul, que se publica en 1888, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas cómo eran los modernistas? Eran cosmopolitas. ¿Qué quiere decir cosmopolitas, jóvenes? Ah, en Perú, Santos Yocano, muy bien, que están interesados en lo que pasa allá afuera, ¿no? Entonces, González Prada, gracias a esa actitud cosmopolita de ver lo que hay afuera, las novedades que hay en el momento, es un precursor del modernismo. Y en la poesía peruana, nutrió la poesía peruana de poesía francesa y alemana. Incorporó el triolet, el rondel, el rispeto, spenceriana, rubayat, son estrofas extranjeras de origen no hispano. Por lo tanto, es un precursor del modernismo. Renueva la poesía con tintes franceses y alemanes, al igual que lo hizo Rubén Darío. Renovó la poesía hispanoamericana con origen francés. Igual acá. Él es un precursor del modernismo y en sus ensayos, donde hace una defensa de la situación del indio, desde un enfoque paternalista, ya explicamos, porque hay que educar al indio, ¿no? Es considerado el precursor del indigenismo. Entonces, señorita, González Prada es precursor del modernismo en su poesía, pero es precursor del indigenismo en sus ensayos. Y una actitud también que debemos mencionar es la ortografía, ¿no? Su rechazo de la ortografía normativa. ¿Por qué? ¿Por qué voy a escribir con Y si puedo escribir con I latina? ¿Por qué voy a escribir con G si puedo escribir con J? ¿Mm? Porque si al fin y al cabo, eh, ¿quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas de la lengua, alumno? La Real Academia Española, ¿sí o no? Ya, él no quiere saber nada con España. Él es un anarquista, por lo tanto, nada que ver con estas reglas. Por eso, el libro que nos piden es Páginas Libres. Bueno, no nos piden el libro Páginas Libres, ¿ya? Esta parte no lo tomemos mucho en cuenta, solo como referencia, porque Páginas Libres es un libro donde se reúnen 14 textos, son discursos. De esos 14 discursos nos piden uno de ellos, el discurso en el Politeama, eso es lo que nos piden a nosotros. Pero ¿dónde se encuentra el discurso en el Politeama? Se encuentra en el libro Páginas Libres, ¿ya? Tú sabes que Páginas se escribe con G, ¿sí o no? Pero ¿por qué lo escribe con J? Es parte de mostrar su rebeldía contra las reglas, su antihispanismo contra las reglas que impone España, que por una letra, algo así como mi amiga que cree que va a cambiar el mundo cuando dice todes, cree que va a buscar la igualdad cuando dice amigues, ¿ya? Quiere buscar la inclusión con una letra, así es, alumno, ¿ya? Porque el lenguaje no solamente es para un acto mero comunicativo, ¿no? O meramente comunicativo, el lenguaje también puede ser con fines, o usado con fines políticos, ¿ya? Así González Prada, comiendo una letra, ¿de acuerdo? Él muestra su antihispanismo, su espíritu rebelde, ¿no? Su anarquismo, ¿ya? Entonces, bueno, es una manera de mostrar ello también. Y no solamente lo hizo González Prada, también lo hizo, por ejemplo, César Vallejo, ¿no? Y tu amiga, la que dice todes. Ya, entonces, es válido. En este libro hay varios temas. Crítica literaria. González Prada critica a los literatos, especialmente los románticos, la renovación ortográfica, su antichilenismo, el papel de la juventud, la educación, la lengua. Hay discursos como discurso en el Ateneo, discurso en el Olimpo, discurso en el Politeama, Perú y Chile. Si quieres puedes leer, puedes buscar estos discursos tú por tu cuenta, ¿no? Pero lo que nos vamos a centrar nosotros es en el discurso en el Politeama. Este discurso utiliza un lenguaje sentencioso. ¿Qué significa sentencioso? Que sentencia, con crudeza, que acusa, que apunta directamente al culpable. Y abundan las metáforas. Es importantísimo. Justamente vamos a leer esto, ¿ya? Acá también hay que corregir.
¿ya? El discurso en el politeama debe ser entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es dentro de un texto. El texto se llama páginas libres. El discurso en el politeama es una parte de ese texto, ¿de acuerdo? Una parte de ese libro. Bien. Eh, por acá. Están viendo dos pantallas, ¿verdad, chicos? Están viendo dos pantallas, ¿no? Ya. Voy a tener que salir. A ver cómo hacemos esto. Dejar de compartir, ¿no? Y volver a compartir. Ah, ya, tengo que poner en presentación acá. Ya, ok. Ah, a ver acá. Se puede. Ah, ya, ya, acá me voy para acá. Ya. Ahora sí. Listo, chicos. Ya, este discurso en un auditorio conocido como politeama. Ese es el nombre del auditorio, por eso va con mayúsculas, es un nombre propio de un lugar. Fue leído el 29 de julio, así como ayer, ¿ya? Ustedes que somos buenos para las matemáticas, ¿cuántos años han pasado? Ya, 29 de julio, fiestas patrias, ¿ya? Por un alumno del Colegio Guadalupe, ¿ya? En una reunión muy singular, señorita. Una reunión donde se congregaron los adolescentes, los alumnos escolares de este Colegio Guadalupe, para recaudar fondos. Estos fondos iban a ser destinados para rescatar las provincias cautivas de Tacna y Arica en el caso de que el plebiscito favoreciera a Perú. Necesitaban fondos, ¿ya? Por eso, imagínate, ¿no? Este texto comienza con una metáfora increíble, ¿no? Dice, el niño quiere rescatar con el oro, ¿no? Para recaudar fondos, para recuperar lo que el hombre no supo defender con el hierro, con las armas. Los jóvenes van a tener que ser los responsables de reparar lo que los viejos han perdido en la guerra. Ya, vamos a volver a esto, vamos a volver al tema de esta obra, a los otros temas que se presentan, algunos apuntes, ¿ya? Vamos a volver, pero primero vamos a leer el discurso, y acá volvemos a esto. Dice así, señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Ahí nomás ya vemos un lenguaje metafórico, ¿ya? Porque ¿quiénes son los que pisan el umbral de la vida? Los jóvenes. Se juntan hoy, mira, hoy con Y, ¿ay? No, con Y. Miss, o sea, si él escribe como él quiere, yo también puedo. No, tú no eres González Prada, joven, ¿ya? Tú tienes que escribir con Y nomás, no ingresas para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro, a los viejos, a los que ya están por morir. ¿Ya? La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo, 29 de julio, señores, pero también tiene algo de ironía. Dice. Mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Por eso los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. ¿Están ahí? Se supone, jóvenes, que ustedes son los llamados a juzgar a la generación anterior. ¿Cómo se han comportado? Gracias, chicos. Son ustedes los que van a juzgar a la generación anterior. Y bueno, y una de las primeras formas que van a juzgar es a sus padres. Uno va creciendo y se va dando cuenta cómo fueron nuestros padres con nosotros, ¿no? Muchos actuaron bien, otros cometieron errores, uno comienza a reflexionar, a criticar a sus padres también, ¿no? A muchos agradecerles. Dice, de aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, como este salón, ¿ya? En este salón hay alumnos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. Esas estrofas que hablan de amor, esas cosas no, mucha gente ha hablado de eso. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia.
Son ustedes, jovencitos, los llamados a hablar de otra cosa en la poesía, de ser pensadores, de ser críticos, de marcar la frente del culpable. Oiga, señor Fujimori, usted tiene un pasado, usted está sentenciado, usted es chistoso, usted tiene su historia, usted es un corrupto, está sentenciado por eso. No lo digo yo, no es algo subjetivo, es algo real, señor. Ya hay que marcar la frente del que es culpable, el culpable. Ya, oiga, señor Antauro, usted también tiene su pasado, venga acá que postular, mira, que necesitamos políticos limpios. ¿Ya? Nosotros somos los llamados a marcar la frente del culpable. No es que hizo, no, señores, políticos corruptos no queremos acá. Hay que marcar la frente del culpable con su sello, ahí bien claro de humillación, que es lo que corresponde a la gente que actuó mal. No creo, no creo, estimado, no creo. Eso lo podemos dejar para una discusión mayor, ¿ah? Es interesante, sería bonito, ¿no? La hora queda muy corta, me da cólera a mí. Bueno, ahí dice González Prada, tenemos que marcar. ¿Ya? Los jóvenes son los que tienen que marcar la frente. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, o sea, maduren, por favor. Ninguna generación recibió herencia más triste, un país de posguerra, un país postrado, crisis económica, política, social, moral. Imagínate, Lunito, si perder un partido de fútbol contra los chilenos nos genera una desazón, una tristeza en todo el país, imagínate pues, perder una guerra, ¿no? Una situación muy crítica en la que se encuentra en este momento. Ninguna generación tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces, dejaron lo peor. La mano brutal de Chile, sí, despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Especialmente dice la ignorancia de los gobernantes. No teníamos gente capacitada y nuestro espíritu de servidumbre como gobernados, no nos levantamos a protestar contra la gente que hacía daño al país. Sin especialistas, dice. Éramos un país dirigido por gente que no era especialista en lo que hacía. O más bien dicho, con aficionados solamente, ¿no? No dice eh, que presumían de omniscientes aficionados, a gente que improvisada, ¿no? Que le gusta algo y se mete en el tema, pero sin profesionalizarse, ¿no? Que presumían de omniscientes, o sea, lo saben todo, ¿no? Vivimos de ensayo en ensayo. Eso, ¿sabes a quién me hace recordar? A Alan García, ¿ya? Alan García fue un expresidente que sabía hablar muy bien. Incluso en un meeting se lanzó con el monólogo de Segismundo, ese que dice, sueña el rey que es rey, y vive con ese engaño mandando. Eso es muy buen orador, pero llevó un país en quiebra, ¿ya? Vivimos de ensayos, es puro floro, alumno. Mira, ensayos de aficionados en diplomacia. No dice ensayos de profesionales en diplomacia, no, no, no. Aficionados, a gente que le gusta, ¿no? Pero no se ha preparado, no ha estudiado. Ensayos de aficionados en economía, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. Es como que yo venga acá a dictar clases, porque yo vengo a dictar hoy día química, voy a dictarles química, ¿ya? Pero mí, usted no ha estudiado química. Yo soy una aficionada de la química, luego te puse una tablita, te lo leo y punto, ¿no? No, mis, ¿ya? Pero eso que no ocurriría aquí en una institución privada, que el director no me lo permitiría, porque para dictar, ¿no? Ah, sí, Dios mío, ¿no? Qué terrible, Melanie, qué roche, ¿no? Sí, terrible, terrible. Lo que no ocurría aquí, ¿ya? No ocurría en una institución privada, porque para yo dictar literatura tengo que usar experiencia académica, pasamos por evaluaciones, para dictar lenguaje igual, ¿no? Una carrera de base, igualito para dictar química, ¿no? Pero eso no te lo exigen en el Estado. En el Estado, te miro, ya te jalo, ya te pongo y ya está. Gente que no está preparada está ocupando puestos. ¿Cómo vamos a preparar? Mira, es una metáfora muy triste lo que viene a continuación. Ya dice González Prada, el Perú fue cuerpo vivo, como tuyo, alumno, vivo, sano, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles,
y manos con temblores de paralítico. O sea, el Perú fue gobernado, ¿no? Esa metáfora, cirujano, como si fuera operado por cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles de ancianos, eso que no pueden ver, ¿no? Temblores paralíticos. O sea que, ¿cómo destruyeron al país? ¿Cómo lo fregaron al país? Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejércitos. ¿Qué es eso? Nadie estaba en su puesto. ¿Cuánto no vimos de esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, dice González Prat? Con esta gente mediocre que no está preparada para sus puestos, no da una guerra, alumno. No se puede. Y ni qué decir, ¿no? Es porque acá continúa otras partes que las he cortado, ¿no? Ni qué decir de los que han ido a la guerra, ¿no? Por eso dice, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor, o sea, de los chilenos, no tenía en sus labios más nombre que Chile, 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 nosotros, los peruanos, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo, ¿ya? Taita Cáceres, Taita, por él nomás peleamos, no peleamos por Perú, no sabíamos lo que era patria. Éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal, indios de punas y serranías, mestizos de las costas, todos fuimos ignorantes y siervos, y no vencimos, ni podíamos vencer. Entonces, si nuestros gobernantes no están preparados para lo que están haciendo, si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados, o sea, nosotros, fueron nuestros vencedores, ¿qué es la solución, señorita? Acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Fíjate, cuando nosotros decimos redentor, casi siempre nos referimos a Jesús, ¿no? Cuando vienen cosas malas, cosas tristes, lo primero que hacemos es, Dios mío, ayúdanos, Jesús, sálvanos, ¿no? Cuando hemos visto huaicos que se arrasan casas, que vemos niños ahí en medio del lodo, mujeres tratando de salvar su vida, que arrasan carros, arrasan todo, lo primero que decimos, Dios, por favor, protégelo, ¿verdad? Yo soy así, yo soy creyente en un ser superior, seguro muchos también de aquí, pero González Prada dice, no, acudamos a la ciencia. La ciencia es el verdadero redentor que nos va a ayudar a suavizar la tiranía de la naturaleza, para acabar con el problema de los huaicos que se dan año tras año con las lluvias intensas y que lleva un montón de víctimas mortales en nuestro país. Requerimos ciencia más que fe, ¿ya? Adoremos además la libertad, esa madre que engendra hombres fuertes. Si tú quieres que tus hijos sean fuertes, tienen que ser libres. Si una persona quiere ser fuerte, quiere desarrollarse plenamente, tiene que hacerlo en su libertad. Y él explica, en cuanto a la ciencia, no hablo de las ciencias momificadas que se reduce a polvo en esas universidades retrógradas, no, señores. Hablo de la ciencia positiva, esa ciencia, ¿no?, positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Acá González Prada ataca claramente a la Edad Media. En la Edad Media duró 1000 años el uno, 10 siglos, 1000 años de Edad Media no le produjo tantos bienes a la humanidad basados en la fe que tan solo 100 años de ciencia positiva, de aplicaciones industriales que, mira, nos da tantas soluciones a la vida, ¿no? Ahora mismo, cómo nos comunicamos a la distancia, ya desde tu barrio, yo acá desde San Juan de Lurigancho, cómo a esta distancia podemos comunicarnos, podemos educarnos también, ¿no? O sea, la ciencia positiva da más soluciones que 1000 años de Edad Media, fe y religión, teología, ¿no? Hablo, señores, este es de la ciencia, ciencia positiva, y de la libertad para todos, especialmente y principalmente para los más desvalidos. ¿Quiénes son los más desvalidos? Los indios. Porque él dice bien claro, no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes? ¿De qué faja de tierra estamos hablando, jóvenes? No forman los verdaderos peruanos, el verdadero Perú, las agrupaciones de criollos extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes, los que están en la costa, ¿ya? Ellos no son el verdadero Perú.
La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. ¿Mm? Ah, o sea, el Perú está lleno de indios, son los verdaderos peruanos, forman el verdadero Perú. ¿Ya? Pero ¿en qué situación se encuentra? 300 años a que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido, o sea, una mezcla con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. O sea, tiene todo lo malo del bárbaro, pero no tiene sus virtudes, ¿ya? Es salvajito, ¿ya? Como los que han venido, los extranjeros que han venido a pisotear, a querer de tu cultura, no han respetado los derechos, ¿no? Salvajito, pero no tiene sus virtudes. Al menos el europeo se lleva el dinero, tiene plata, ¿no? Queda bien, pero él no, tiene todo lo malo y no tiene nada de lo bueno. Ya no se educa, no tiene acceso a educación. Por eso dice, enseñarle siquiera a leer y escribir y veréis en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. O sea que recién para que sea un hombre digno necesita educarse, leer y escribir. ¿Ves? La propuesta de González Prada es pedagógica. Tenemos que educar al indio para que salga de su situación. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura. Esa trinidad embrutecedora del... Mira, ya lo había mencionado González Prada. ¿Quién adormece esta cultura indígena? Juez. El juez de paz, que debería estar al servicio de la justicia. No, el juez con el gobernador y con el cura juntos se unen para someter al indio. Por eso González Prada lo llama esa trinidad embrutecedora del indio. Juntos se unen para mantener al indio bruto, sometido, incapaz de salir adelante. Y esa trinidad embrutecedora que nos habla González Prada, luego Clorinda Mato de Turner también nos habla en su novela, Ave sin nido. ¿Ya? La coalición del juez, el cura y el gobernador fomentan, perpetúan el sometimiento del indio de manera sistemática. ¿Ya? No casualmente, por ahí un cura malo, no, 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 todos eran así. Entonces, señorita, soluciones. Cuando tengamos un pueblo sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Taná. Ahí está su estilo revanchista, quiere recuperar territorios. Y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último. Para ese gran día, que al fin llegará, se tiene una mirada al futuro, ¿no? Y claro, la esperanza está en los jóvenes, ya dijimos, no son los jóvenes los que van a hacer eso, ¿no? Que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria. Nos debe estamos en crisis, pero hay una victoria pendiente, ¿ya? Pero para ese gran día, fijemos solo en la luz de nuestro cerebro, alumno, nuestro cerebro, en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los combates. Hoy la guerra es un problema. No pensemos en la guerra porque eso no soluciona nada. La guerra ha sido un problema para nuestro país. La ciencia, alumno, la ciencia resuelve la ecuación. O sea que él determina que para poder salir de nuestros conflictos, tenemos que acudir a la educación, al conocimiento, a la ciencia. Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en los auxilios sobrehumanos. O sea, eso que tú rezas, Dios, por favor, necesito que... No deja eso, así que no lo dejes, pero no dejes de lado la ciencia. No solamente eres fe, también eres cerebro. Tenemos que usar nuestro poder cerebral, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, ¿no? La tierra, dice, escarnece a los vencidos, o sea, los hace sufrir, a los que estamos pagando, padeciendo. Y parece que el cielo no tiene rayos para el verdugo. O sea, el verdugo es el que te mata, ¿no? El corrupto, el que te quita la vida. El cielo, porque uno dice así, ¿no? Sí, yo sé que yo soy un corrupto, pero Dios se va a encargar de todo porque existe una justicia divina. Parece que a veces esa justicia divina no llega al alumno. Por eso él dice, el cielo no tiene rayos para el verdugo. Así que nosotros solo somos los llamados a resolver este problema. Para terminar, dice, en esta obra de reconstitución y venganza, él quiere venganza, ¿ya? Con palabras, no creo, no creo.
No creo que los hermanos venezolanos arreglen su situación con palabras. Y en otros textos, González Prada dice, en otros textos dice, hay dos maneras de que el indio se pueda salir de ese problema. Uno, que el corazón de los opresores, o sea, de los políticos, ¿ya? Se ablande y le ceda sus derechos, o que el corazón de los indios, de los oprimidos, se endurezca al punto de que defienda sus derechos con violencia, si es posible, hasta tirando piedras, ¿ya? Y González Prada concluye, lo primero es muy poco difícil que pueda pasar, que los opresores se hablan del corazón para que otorguen derechos a los... Eso no va a ocurrir nunca. La única manera de salir de esa situación es que el indio se reivindique por sí mismo, o sea, que él busque defenderse, así sea por la fuerza. O sea, él nos hace un llamado a tirar piedras, ¿ya? Así que, bueno, dice, en esta obra de reconstitución y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio, venenoso, y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Ya? Ahí está llamándote a ti. Porque para González Prada el cambio tiene que ser generacional. O sea, la nueva generación va a postular al cambio, porque los viejos que ya están en la política, ellos no van a cambiar, ya están sucios, están manchados. Ya tiene que haber nueva generación que haga un nuevo cambio. Por eso él busca la renovación política y social del país, pero dirigido a los jóvenes. Bueno, ya sabemos que ese discurso también pues, va dirigido a escolares, ¿no? Por eso su énfasis en llamar a la juventud, ¿ya? El rechazo a la herencia colonial, nos dejaron las heces, ¿ya? Dejaron sus... No lo he puesto en el texto, pero hay una parte que dice, ¿no? Los españoles dejaron su descendencia degenerada y despilfarradora, ¿ya? Esa gente que tú ves que esos políticos que gastan millonadas en un escritorio, cuando los hospitales tienen inyecciones a veces, ¿ya? Esa gente despilfarradora son descendencia de españoles. Él lo dice así, González, pero su descendencia. La herencia colonial fue lo peor, él lo rechaza. Busca la integración del indio en la sociedad. Ya vimos que para González Prada lo más importante, el Perú está lleno de indios, por lo tanto deben acceder a educación, la importancia de la educación, de la libertad, la importancia de la ciencia, ¿ya? Critica la falta de gobernantes especializados, ¿ya? El Perú fue un cuerpo vivo, expuesto sobre los cirujanos que tenían cataratas seniles, ¿ya? Manos con tecnología de paralítico. Verdaderos peruanos son los indios, no los de la costa, que creen que tienen todo el poder. Nuestros verdaderos enemigos no fueron Chile ni sus armas. Nuestros verdaderos enemigos somos nosotros mismos, país de ignorantes y país con espíritu de servidumbre, incapaz de levantarse ante el agresor, ¿no? La solución, la ciencia, la educación, la libertad. ¿Ya? Ese es el discurso en el Politeama. Ahora, hablemos de Clorinda Mato de Turner. Ella es una cusqueña de nacimiento. Por eso sus obras suelen contextualizarse en ambientes cusqueños. Hay un pueblo en su obra llamado Aves sin Nido, en su obra llamada Aves sin Nido, hay un pueblo en que se desarrolla esa historia, se llama Quilla. Quilla no existe en el mapa del Perú, ¿ya? Es un lugar inventado, un nombre ficticio, pero la descripción de Quilla claramente es cualquier pueblito cusqueño donde ella ha nacido, ¿de acuerdo? Hija única y sus padres eran de una situación económica bastante estable, eran como pequeños hacendados, y eso le permitió invertir en la educación de Clorinda Mato de Turner. Y Clorinda Mato de Turner se dedicó a la parte, a la vida académica, a hacer un poco de política, porque la literatura y la política están van de la mano, a dedicarse al feminismo, a trabajar por el feminismo en el Perú. De hecho, no tuvo hijos y fue criticada por no tener hijos, ¿de acuerdo? De hecho, ella tuvo una, una imprenta donde solamente trabajaban mujeres. ¿Alguien sabe cómo se llama esa imprenta, jóvenes? De Clorinda Mato de Turner, donde solamente trabajaban mujeres. Nada, se llamaba La Equitativa, ¿de acuerdo? La Equitativa. Ya, justamente como hay lugares donde solamente están hombres, y aquí es un lugar para ser equitativos, donde solo participen mujeres, ¿de acuerdo? Y entonces, mira, ella, por ser mujer en la política, en la vida literaria, ya recibía críticas, muchos decían, ¿y por qué no va a la cocina? ¿Ya?
por no tener hijos. Era mal vista. Como una mujer no va a tener hijos, su función más importante es eso, dar vida. Y encima estaba a favor de Cáceres. Y los peronistas lo van a desterrar. Y no solamente eso, algo más, que es peor. Criticó a los curas, ¿ya? En esa época, fines del siglo XIX, meterte con la Iglesia Católica era un tremendo pecado, pues alumnos, ¿cómo vas a hablar mal de los curas? No, no, no son respetables. Ella se atrevió a describirlos de manera bastante cruda, por decirlo así, ¿no? Entonces se gana muchísimos enemigos, ¿no? Mujer, feminista, no tenía hijos, políticamente defendía a Cáceres, los peronistas la van a odiar, por ser simpatizante de este, los peronistas van a atacar su casa, la imprenta, quemaron su efigie, su imagen y varios libros, una cosa terrible, ¿no? Al final va a tener que ser exiliada del Perú, va a morir en Argentina. Cultivó la narrativa, escribió tradiciones cusqueñas, tres novelas que son consideradas novelas de tesis, o sea que buscan defender una idea, ahorita vamos a ver esto. Es precursora de la narrativa indigenista. No es indigenista propiamente, porque no muestra al indio tal y como es, no muestra una parte del indio, un indio sumiso, ya dijimos, incapaz de poder defenderse del que le hace daño, ¿no? Pero sí es precursora del indigenismo porque lo que propone es denunciar los abusos que cometen el gobernador, el juez y el cura. ¿Cómo lo llamó González Prada a estos jovencitos? La Trinidad embrutecedora del indio, ¿no? Ella en su novela demuestra que el gobernador, el juez y el cura se unen para atentar contra los indios. Y lo hacen, y su defensa, ¿no? La que ella hace esta denuncia, lo hace desde una perspectiva paternalista e idealizada del indio. O sea, como un ser sumiso, pobrecito, no hace nada malo, ¿de acuerdo? Por ese motivo, su obra se inserta dentro del indianismo. No es propiamente indigenista. Recibió influencia de González Prada. La autora incluyó en sus obras las ideas de González Prada, como la defensa del indio y la solución de sus problemas mediante la educación. Ella también propone un tema educativo como solución. Presenta una tendencia realista. La obra cusqueña se enmarca la cusqueña se enmarca dentro del realismo, por lo tanto su objetivo es describir detalladamente. Vamos a ver una obra bastante larga. Ha definido una obra bastante larga donde se abundan detalles, hasta cómo es la persona, cómo es su físico, cómo está vestida, cómo es el pueblo de Quilla. Ese es realismo, descripción detallada. Sin embargo, también vemos ciertos rezagos románticos, ¿ya? Vamos a ver todavía elementos románticos en su prosa, aunque no es lo que destaca, pero sí se evidencia. Se ven algunas escenas donde aplica un lenguaje un poco cursi, con marcado sentimentalismo. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Tradiciones cusqueñas, siguiendo un poco la línea de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, porque Clorinda Mato de Turner y Ricardo Palma eran patazas del alma, ¿ya? Aves y Nido, que es la novela que vamos a ver, Índole y Herencia, otras novelas también de tesis. A ver, creo que como acá tenemos el internet, podemos descargar Aves y Nido, rapidito. Aunque ya, no, no hay tiempo, no hay tiempo. Vamos a dejarlo así nomás, ¿ya? Mira, ha definido en el proemio, nos dice eso. La novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. Quiere decir que en esta obra, la autora, Florina Mato de Turno, nos está diciendo que la función de la literatura es educar, ¿ya? Es de comprometerse con la sociedad. ¿Por qué? Porque la novela tiene que ser como una especie de fotografía, ya dijimos, es realismo, ¿no? El realismo busca ser verosímil, mostrar la verdad. La idea de la novela es que debe ser fotografía de la realidad, que denuncie los vicios. ¿Para qué? Para corregirlos, ¿no? Una moraleja correctiva para los vicios. Y también para mostrar las virtudes de un pueblo, claro, para poder homenajearlos, admirarlos. O sea, nos está diciendo que la novela tiene un fin, el fin de corregir. ¿Ya? Que sea para mejorar, ¿ya? Dice, lo que ocurre en Quilla, como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, mira, el tema educativo, nuevamente ella, ¿no? La falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y la consiguiente sumisión de las masas, alejan cada día más a aquellos pueblos de la verdadera civilización. O sea, la misma idea que González Prada.
considera que estos pueblos no están civilizados tampoco, ¿de acuerdo? Que cimentada agregaría al país secciones importantes con elementos tendientes a su mayor engrandecimiento. O sea, ella considera que tenemos que educar al indio para que pueda ser civilizado y que salga de la sumisión en la que se encuentran, ¿no? Las masas, sumisión de las masas. Bueno, bueno, vamos a la obra, ¿ya? Vamos a poner una pequeña pizarra acá. Me hubiera gustado leer, pero ya no hay tiempo. Lamentablemente, González Prada nos ha tomado mucho tiempo, ¿ya? Pero vamos a hablar de aves y nidos, ¿ya? A ver, una hoja más. Aves y nido nos cuenta la historia de dos parejas, ¿ya? Dos parejitas. Por acá tenemos, ay caramba, vamos a ver si lo podemos agrandar esto. No, no, bueno, así nomás. Ya, por acá tenemos a Fernanda, perdón, Lucía y Fernando Marín, ¿ya? O más conocido simplemente como los Marín, ¿de acuerdo? Los Marín, Fernando y Lucía Marín, ¿ya? Y por el otro lado tenemos a Marcela y Juan Yupanqui, ¿de acuerdo? Posiblemente se los conoce como los Yupanqui, ¿ya? Los Yupanqui, ¿ya? Todo esto se contextualiza en el pueblo de Quilla, ¿ya? Cuando comienza la obra, la autora nos menciona que el pueblo de Quilla es un lugar bastante, donde las clases sociales se evidencian, porque por un lado se encuentran eh, ayer me olvidé el nombre, los naturales, que son los pobres, y los notables, ahí está. Los notables, que son los ricos, ¿ya? Que viven en casas construidas, y están los naturales, que son los indígenas, que son los pobres, que viven en chocitas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice Lorinda Mato de Turner. Quilla es un pueblo que está marcado por la diferencia de clases, ¿ya? Se nota claramente quiénes son pobres y quiénes son ricos, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de este lugar se menciona una casa que se llama Manzanares, ¿ya? Es una casa lujosa para la zona. Aquí, antes, había un antiguo cura. Esa casa Manzanares lujosa la construyó el antiguo cura llamado Pedro de Miranda y Claro. Él no es un personaje, ojo, no es personaje de la novela, pero se menciona, ¿ya? Que fue el antiguo cura, ¿ya? ¿Por qué el antiguo cura? Porque se decía cosas muy malas de este cura, ¿ya? Y tras 20 años al orden de la feligresía, va a ser cambiado, va a ser promovido a otro lugar por el nuevo representante de la iglesia, que sería en este caso el cura Pascual Vargas, ¿ya? El seguidor de Pedro de Miranda y Claro es el cura Pascual Vargas, ¿ya? Ahora, Lucía y Fernando no son de Quilla. A ellos los conocen como los forasteros, porque no son de ahí, pero Fernando está ahí por motivos laborales. En cambio, Marcela y Juan Yupanqui sí son de Quilla, son los indios pobres sometidos en este lugar. Bueno, la obra comienza cuando Marcela le pide ayuda a Lucía. Ay, señora Hacha, yo he visto usted que es una mujer buena, usted tiene la cara de la Virgen, señora Hacha, ayúdeme, por favor. Ese que ha ido ahí es mi marido. Juan se había ido al trabajo y Marcela había esperado que su marido se vaya para pedirle ayuda a Lucía. Ese que ha ido ahí es mi marido, está con el corazón roto, se quiere matar. ¿Por qué? Para hacerlo resumido, porque nos queda poquísimo tiempo. Lo que pasa es que en el Cusco existe un sistema que se llama el reparto anticipado, que consiste en que los notables, los ricos, le dan un dinero, por ejemplo, 10 soles a los indios, una vez al año, digamos en marzo, ¿ya? Y con la obligación que al momento de recibir los 10 soles, ellos están obligados a dar 2 quintales de lana al cabo de un año. Y si no lo consiguen, los golpean y encima quedan endeudados. Ya no deben 10 soles, deben 120 soles por 10 soles. Y a ellos no les gusta porque no les conviene, ya que ellos tienen que trabajar la lana y sale mucho más caro de lo que ellos le pagan.
pero no les permiten renunciar a este contrato. Si algún indio deja de lado ese dinero, no quiere recibirlo, lo golpean. Algunos indios un poco más astutos, en la época del reparto anticipado, los indios se van a las montañas, a las alturas, a pasar frío, están en soledad, todo para que no le obliguen a ese contrato. Pero ¿qué crees? Los comerciantes que están apoyados por el sistema policial rompen los pequeños candados, porque recuerda que los pobres viven en chozas, ¿ya? Lo rompen, entran a la casa, en la mesa dejan el contrato y el billete. Cuando viene el indio, lamentablemente se tiene que ver obligado a aceptar sí o sí ese contrato. ¿Qué ha pasado con Juan Yupanqui? Ha pasado el año. Otro punto, dice Marcela. Lamentablemente en Quilla hay una costumbre, que son las faenas, donde los indios trabajan gratis, ¿ya? Indios trabajan gratis. Entonces, Juan, en vez de poder producir la lana por la que se le ha pagado por adelantado, no puede. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar las faenas, donde trabaja sin socorro, trabaja explotado sin ganar nada. Y encima, lo peor que les ha pasado, a Juan se le murió su madre. Murió la mamá de Juan y el cura, para hacerle rezos, como ellos no tenían plata, les consignó sus papas, su costal de papas, que ellos es lo único que tienen para comer. Y encima, como no han pagado, Marcela tiene que entrar de mita a la parroquia. Otra forma de explotación. Y dice, y Juan me ha dicho, en estos días me voy a quitar la vida, está desesperado, no sabe cómo pagar. Y me ha dicho, pero antes de quitarme la vida, prefiero matarte a ti y a mis hijas. Ya ves, Juan está desesperado al punto que está desvariando a hablar de muerte. Y ahora yo tengo que dar la mitad para pagar la deuda del cura. ¿Y quién sabe lo que me pasa a mí? ¿Qué pasa cuando yo esté en la parroquia? Juan se mata. ¿Y qué va a hacer de mis hijitas? Porque Marcela y Juan Yupangui tienen dos hijitas, señores. ¿Cómo se llaman sus pequeñitas? Una niña adolescente, tenía unos 14 15 años, muy bonita, Margarita, la más bonita, ¿ya? Y la pequeñita de 4 añitos, Rosalía. ¿Qué pasará con mis pequeñas? ¿Y qué pasará conmigo? Dice, porque las mujeres que entran de mita a la parroquia salen mirando al suelo. Ay, no, dice Lucía, ¿qué hablas? Sí, señora. Da a entender, como lo dice Melanie, que ahí en la parroquia abusaban de las muchachas que entran. Entonces, Lucía promete ayudar. ¿Qué va a hacer? Va a pedirle plata a su esposo. No, pero antes de eso, Lucía, toda ingenua, llama al cura. Llama al cura Pascual Vargas y al gobernador para que ambos le perdonen la deuda de los indios Yupanqui. El gobernador se llama Sebastián Pancorbo, ¿sí? El gobernador se llama Sebastián Pancorbo. Lucía los hace pasar a su casa, ya que Fernando es un hombre importante, tiene su empresa, tiene su minera, entonces los hombres van a su casa. Y Lucía utiliza un discurso cristiano, protector, en nombre de la religión, dice Lucía, al cura y al gobernador. Les ruego que perdonen la deuda de estos pobres indios, los Yupanqui. Están desesperados. Juan está delirando hablando de muerte. Por favor, perdonen a esta pareja que no tienen plata. Y el cura, acomodamos el mueble, señora. ¿Cómo va a pedirme usted que yo no les cobre? El cura también come. ¿De qué va a comer un cura, señora? Ay, por cierto, cuando la historia se describe cómo es el cura, se lo describe como un personaje chatito, morenito, labios gruesos, narices con huellas, con huecos profundos y con una mirada así calíptica que pareciera que quisiera comerse a Lucía. O sea, lo ve como un hombre sucio, libidinoso, ¿ya? Así lo describe. Ya imagínate esa crítica de Corina Mata de Turner para describir a un cura con ansias de sexo, ¿no? Entonces, así lo describen, ¿ya? El cura, por favor, señora, ¿de qué come el cura? Y el gobernador también se mete. ¿Cómo es posible, señora, que usted que no es de acá, usted no es de acá y pretenda cambiar nuestras costumbres? Esas son costumbres del pueblo y lo que son costumbres se vuelve ley, dice el gobernador. Y siempre decía, francamente, la costumbre es ley aquí. Y Lucía dice, Señor, pero también es ley del corazón perdonar a quien está desvalido. Por favor, piensen. No, señor, los dos se cerraron. Y Lucía dijo, qué pena. Pensé encontrar en estas tierras hombres unidos, dándose la mano, hombro a hombro.
No pensé encontrar a gente tan insensible. Señores, muchas gracias, eso es todo. Y los manda a votar. Pero Lucía se da cuenta en la clase de gente que son el cura y el gobernador, que están indispuestos a aceptar una ayuda, los indios, nada. A mí me pensaron vengarse. Lucía va a ayudar a Marcela prestándose dinero. ¿A qué hora terminan su clase? No, mañana, en la tarde. En el caso, ¿no? Ah, tenemos otra de 3:10, pero tenemos que estar. ¿A las 4 puedo venir 10 minutos nada más? Chicos, ¿qué les parece si termino la historia de, de Aves y Nido y hacemos la práctica en 10 minutos a las 4 de 4 a 4:10? No sé si les parece. Para hacerlo bien, porque no vamos a terminar la volada, ¿no? Ya, de 4 a 4:10 terminamos esta historia, ¿ya? Pero vayan copiándolo. Chicos, y la práctica, ¿sí? Porque además al inicio nos hemos demorado también en las encuestas, ¿ah? Sí, una fotito lo puedes tomar tú, por favor. Ya, chicos, no nos molesto más, ya viene el profesor de filo, creo, ¿no? Ya, cuídense, ya nos vemos a las 4:10. Sí me escuchan, ¿verdad? Nos vemos a las 4:10. Yo vengo.